Dios te bendiga. Este es tu hermano y amigo José de Jesús Monita Gómez. Deseo con todo mi corazón y especialmente a todos esos lugares donde yo personalmente no puedo llegar, que esta grabación sea de bendición y motivación para tu vida. Hoy más que nunca nos es necesario buscar con más fervor la presencia de Dios. Recuerda lo que el Señor dijo a través del profeta Jeremías: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Escucha esta grabación y que sea de grande bendición para tu vida. Estos son los deseos de tu hermano y amigo, el pastor José de Jesús Monita Gómez. Dios te bendiga. Así como estamos de pie, hermanos, quiero que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio, en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Cuando usted lo tenga, déjemelo saber con un amén para darle lectura. ¿Ya lo tiene? Dice así a la letra: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tome su lugar. Hoy, este día, hermanos, recordamos un evento trascendente, un evento maravilloso, un evento, hermano, que marcó la historia y que cambió también nuestras vidas. Y es el evento de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hablábamos de que el Señor, hermanos, había sido crucificado junto a dos ladrones en el monte Calvario o el monte de la Calavera. Ahí fue crucificado el Señor. La Biblia dice que lo sepultaron en un lugar donde no había sido sepultado nadie más, un lugar nuevo, un sepulcro nuevo de José de Arimatea. Y ahí sepultaron a Jesucristo. La Biblia dice que muy de mañana unas mujeres, María Salomé, otras María, tomaron un ungüento para ir a ungir a Jesús, el cuerpo de Jesús, para que el ungüento servía, hermano, para que el cuerpo en esa etapa de descomposición no oliera mal. Y estas mujeres llevaban ese ungüento para ungir, dice la Biblia, el cuerpo de Jesús. La mentalidad de estas mujeres que ellas tenían era un Cristo muerto. Anteriormente les dice la Biblia, hermano, que Jesucristo les había dicho: yo resucitaré de la tumba. Les había dicho que así, en otras formas, por ejemplo, él había dicho que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, él les dijo: así estará el Hijo del Hombre también en el corazón de la tierra. Dando a entender que él, hermano, iba a ser sepultado, pero de ahí se iba a levantar. Él les había dicho, hermanos, él les había hablado de esta esperanza. Él les había dicho a los discípulos, a sus seguidores, que él no se iba a quedar en una tumba, que él se iba a levantar con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy hay muchos líderes en el mundo, hay muchos líderes que han existido en cada época, años atrás también, pero que hoy están 3 metros bajo tierra y de sus vidas, hermano, ya no existe más. Ya no están aquí físicamente, pero déjeme decirle, Jesucristo, que vino a este mundo, que tomó un cuerpo humano, que dejó su trono de gloria, que vino con el propósito de traer redención a la humanidad. El hermano fue clavado en aquella cruz, símbolo de maldición según el libro de Deuteronomio, y que fue sepultado en aquel sepulcro. Pero aquella mañana, hermano, después del sábado, dice la Biblia que Jesucristo se levantó victorioso. Aquellas mujeres tenían la idea, yo creo que visualizaban al Maestro, a Jesús, todavía tendido en aquella tumba, cubierto de aquellos lienzos. Llevaban aquel ungüento para ungir su cuerpo, ya muerto, ya inerte. Y dice la Biblia que ellas decían entre sí: ¿quién nos va a remover la piedra?
¿quién nos va a ayudar? Porque la piedra, hermano, era una piedra grande, que necesitaron varios soldados romanos para poder mover la piedra inmensa y cubrir aquel sepulcro. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron a aquel sepulcro, ya 2 ángeles se habían adelantado. Ya 2 ángeles habían removido la piedra para, como diciendo: Jesucristo, te removemos la piedra para que salgas, aleluya, de esa tumba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice la Biblia que cuando llegaron aquellas mujeres, vieron aquella piedra que estaba removida. Los ángeles la habían removido. Los soldados que estaban ahí estaban medio muertos, porque habían visto los ángeles. Estaban como muertos ahí, inertes del asombro de la escena maravillosa de ver aquellos seres angelicales. Cuando fueron las mujeres, no vieron nada. Y aquel ser angelical le dijo: mujeres, ¿qué están haciendo? Es que a lo mejor pensaban que era el que cuidaba ahí los sepulcros. Y dijeron: pues hemos venido para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel ser angelical le dijo: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está en esa tumba, Él ha resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, la resurrección de Jesucristo es importante en la religión cristiana. Ocupa un lugar único en el cristianismo. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera nuevo nacimiento. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera nuevo nacimiento, no hubiera salvación, no hubiera promesa de redención y de vida eterna. Simplemente, hermano, no era morir en la cruz, sino también resucitar. Porque, hermano, no queríamos a un Cristo muerto, no. Aleluya, pero tenemos a un Cristo que murió, pero también que se levantó de aquella tumba, resucitado, vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La resurrección es fundamental en el cristianismo. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo dice que la existencia del cristianismo depende de la verdad literal de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa en sus propias palabras, en el versículo 14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo todavía estuviera en la tumba, si Él no hubiera resucitado, ¿para qué queremos un Cristo muerto? Yo no quiero un Cristo muerto. ¿Para qué, hermano? Ahí está Mahoma, ahí está Lenin, ahí están otros líderes en la tumba. Líderes que levantaron sectas, religiones, pero que están en la tumba. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana, hueca, vacía es entonces nuestra predicación. Si yo le estuviera diciendo aquí: Cristo murió por nosotros, Cristo te puede bendecir, Cristo esto y aquello, pero si todavía Él estuviera muerto, vana es mi predicación. Porque nada sirve creer en un Cristo muerto. Pero Pablo dice, y sigue diciendo Pablo: vana, hueca es nuestra fe. Vana es también nuestra fe, hueca, vacía. ¿No creeríamos, hermano, creeríamos en algo inestable, en algo vacío? Nuestra fe no estuviera fundada en algo sólido, en algo firme. Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe también. Sigue diciendo en el versículo 17: si Cristo no resucitó, aún están en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos en nuestros pecados. Pero como Él resucitó y usted un día y yo le aceptamos en nuestro corazón, Él perdonó todos nuestros pecados. Él borró todo, hermano, nuestros pecados pasados, aleluya, y nos perdonó y nos limpió y nos lavó con la sangre de Jesucristo y nos hizo nuevas criaturas. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18 de Primera de Corintios 15: si Cristo no, hablando de la resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. El dormir habla, hermano, el dormir habla de la muerte, de la muerte. Cuando Pablo habla del dormir, hermano, está hablando de la muerte. Entonces la muerte es un dormir, porque como no es como dicen algunas filosofías o religiones, que en la muerte se acaba todo. Dicen ellos
Cuando la persona muere, ya no hay más conciencia, ahí se acaba todo, ya no hay vida más allá de la muerte. Y esa es la ideología o el pensamiento, hermano, de algunas religiones, de algunas personas. Pero la muerte es un dormir. Algunos que no aceptaron a Cristo van a ser levantados de ese dormir, de esa muerte, de ese dormir, para ser juzgados. Y a aquellos que aceptaron a Cristo en el corazón, que fueron fieles al Señor, de ahí van a ser despertados. Ellos que murieron o durmieron van a ser levantados, despertados, para entrar a la gloria del reino celestial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, si Cristo no resucitó, también los que durmieron en Cristo son perdidos. Hermano, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos perdidos, pero ahora vamos camino a la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cristo nos dio esperanza. La creencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la fe de la primera iglesia. Nos dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33, que la iglesia primitiva creía en la resurrección de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles, los discípulos de la iglesia del primer siglo, o de la iglesia primitiva como se le conoce, ellos predicaban de que Jesucristo se había levantado de la tumba. Ellos daban testimonio, hermano. ¿De qué manera daban testimonio? No solamente hablándolo, no solamente predicándolo, sino demostrándolo. Como en aquella ocasión el apóstol Pedro y Juan iban al templo llamado La Hermosa, y dice que había un paralítico ahí, que todos los días lo ponían ahí para pedir limosna. Y llegaba la gente para entrar al templo, y aquel paralítico extendía la mano: denme una limosna, no he comido. Y dice que le daban limosna. Pero ese día iba a ser un día que iba a marcar su vida, que iba a cambiar su vida. Pedro y Juan llegaron al templo a las 3 de la tarde, y estaba aquel hombre ahí. Y dice que extendió la mano y les pidió limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: pues en este momento no traemos dinero, pero traemos algo mejor que dinero. Traemos al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Y dice que, y yo creo que aquel paralítico: pues ¿dónde está? No lo veo. Y Pedro y Juan dijeron: dame tu mano, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando aquel hombre, hermano, aleluya, le creyeron a Pedro y a Juan, empezó a levantarse y sintió aquellas corrientes eléctricas en sus piernas. Sintió que aquellas piernas muertas e inertes, hermano, empezaban a resucitar, empezaban a recobrar vida. Empezó a sentir fuerza. Empezó, hermano, a levantarse, y dice que empezó a brincar y empezó a alabar a Dios. Yo creo que decía: estoy sano. Y Pedro y Juan, yo creo que le dijeron: eso te demuestra que Jesucristo no está en la tumba, que Jesucristo no está muerto, que Él está vivo, y Él fue el que te sanó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Hoy en día, hermano, la gente sana, el Señor los sana de la sordera, de la ceguera, de la parálisis, del cáncer, del SIDA. El Señor les sana de múltiples enfermedades. Hoy en día el Señor cambia al drogadicto. El Señor restaura las vidas, demostrando que Él está vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No hemos creído en un Cristo muerto. No hemos creído en algo inestable. Nuestra fe no está fundada en algo inestable, en algo fantasioso, en algo efímero. Nuestra fe está fundada, hermano, en aquel que se levantó de la tumba, en aquel que cuando se levantó de aquella tumba dijo: yo tengo toda autoridad y dominio contra toda enfermedad, contra todo demonio, contra todo problema, contra el mismo Satanás. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese es en el que usted y yo hemos creído. En ese es el que usted y yo, hermano, hemos, aleluya, puesto nuestra fe y nuestra confianza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Solamente, hermano, el Nuevo Testamento habla 100 veces de la resurrección de Jesucristo. Cristo murió en aquella cruz, pero Él se levantó de aquella tumba. Gloria a Dios. Y Él está vivo. Él está aquí a través del Espíritu Santo. Cuando venimos, hermano, a la iglesia y empezamos a adorar al Señor y empezamos a cantar,
Empezamos a llorar, hermano, porque sentimos la presencia de Dios que nos demuestra que Él está vivo. Él está vivo, hermano. Dios nos lo demuestra. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dijo en el versículo de nuestra base bíblica de Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Como diciendo el Padre, voy a declarar que mi Hijo Jesucristo es mi Hijo, a levantarlo de aquella tumba, de aquel lugar. Aleluya, gloria a Dios, por la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. Pero no solamente eso es maravilloso, sino que, hermanos, lo maravilloso también es que Dios nos levantó a usted y a mí juntamente con Cristo de aquella tumba. La muerte de Jesús fue por causa suya y la resurrección también. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 al versículo 6, el apóstol San Pablo dice: y Él os dio vida a ustedes, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, hermano, que Pablo dice que usted y yo estábamos muertos, no en un sentido literal, porque comíamos, reíamos, íbamos al trabajo, a la escuela, convivíamos con la gente. Pero Pablo nos explica cuál es esa muerte. Dice: muerte en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque realizábamos las actividades que realizamos, hermanos, pero dentro de nuestra alma había un vacío, había muerte espiritual. Íbamos camino a la condenación, pero Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros, en los cuales dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección de Cristo, hermano, o la resurrección del creyente, tanto espiritual como física, que se va a dar en un futuro, va ligada a la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo, hermano, un día se levantó de la tumba. Por eso Él te resucitó de tus delitos y pecados. Él te dio vida. Pero también un día, si tú y yo morimos y estemos en esa tumba, porque Cristo resucitó, Él también nos va a levantar de esa tumba. Cuando suene la trompeta, ¿cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Dios resucitó de aquella tumba. Y cuando Él resucitó de esa tumba, hermano, lo hizo para darnos nueva vida. Una vida nueva. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Vea lo importante o la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo. Es una doctrina fundamental de las Escrituras. Jesucristo resucitó, hermano. ¿Pero para qué resucitó? ¿Para qué el Señor se levantó de la tumba? Lo hizo para darnos vida nueva. 2 de Timoteo 1, 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Hermanos, Jesucristo se resucitó de la tumba para darnos vida nueva. Dios nos llamó. Dice que Él nos llamó con un llamamiento santo. Dice: no conforme a nuestras obras. Nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho hubiera sido suficiente para que el Señor nos dejara entrar al cielo. Hubiera sido lo suficiente para cambiar nuestras vidas. Pero el Señor nos llamó con llamamiento santo. Dice: según el propósito suyo. No somos producto de la casualidad. No somos producto de un accidente, hermano. Somos producto del propósito de Dios. Aleluya.
Y el Señor dice, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Un día el Evangelio, que significa buenas nuevas, llegó a nuestra vida, hermanos. Y a pesar de que no queríamos nada con el Señor, a pesar de que muchos de nosotros quizá vienen esos recuerdos a su mente desde el momento que usted aceptó a Cristo, quizá alguien le habló de Jesús, y quizá en esos momentos usted decía, yo no quiero nada del Evangelio, yo no quiero nada de ese Jesús. Y hacíamos quizá lo posible para no frecuentar con ciertas personas que hablaban del Evangelio. Pero un día, hermanos, un día, cuando la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo usó esa palabra y trajo convicción a nuestra vida, y rendimos nuestro corazón al Señor, y desde ese momento, cuando rendimos nuestra voluntad y nuestro corazón al Señor, ese fue el día que marcó la historia de nuestra vida. Ese fue el día cuando el Señor, a través de su Espíritu y su palabra, nos limpió con la sangre de Jesús, lavó nuestros pecados, nos hizo nuevas personas, hermano, y nos hizo hijos e hijas de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor resucitó para darnos nueva vida. Gloria al Señor. El Señor resucitó, hermano, para darnos un nuevo comienzo. Dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para ser una nueva criatura, hermanos, una nueva persona, necesitamos estar en Cristo. O se necesita estar en Cristo, aceptar a Cristo en el corazón. Y luego sigue diciendo Pablo, las cosas viejas pasaron. ¿A qué se está refiriendo? Con las cosas viejas pasaron mi antigua manera de vivir, mis pecados pasados, mi vida pasada, lo que yo viví antes de conocer y aceptar a Jesucristo. Eso quedó en el pasado, eso quedó en el olvido, en la memoria de Dios y en el corazón de Dios. Las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Desde el momento, hermanos, que aceptamos a Cristo, empezamos a vivir una nueva vida. Lo de atrás quedó en el pasado. Lo de atrás Dios lo sepultó en lo profundo del mar, dice en un libro del Antiguo Testamento. La vida pasada, hermanos, quedó borrada. A veces Satanás quiere traer recuerdos pasados. Acuérdate de lo que hiciste, acuérdate de lo que realizaste en aquel año, en aquel tiempo. Y quiere acusarnos, hermanos, con pecados que quedaron en el pasado, con pecados que realizábamos antes de conocer al Señor. Pero iglesia, déjame decirte que esa vida pasada quedó sepultada en lo profundo de la mar, dice la Biblia. Esa vida pasada quedó perdonada y borrada por el Señor Jesucristo, por la sangre poderosa de Jesús. Desde el momento que aceptamos a Cristo, vivimos un nuevo comienzo. Empiezas a escribir una nueva página en la historia de tu vida. Cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes. La resurrección de Jesucristo, hermano, fue para darnos un nuevo comienzo. La resurrección de Jesucristo fue para darle a usted victoria sobre Satanás. Usted y yo estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos esclavizados por Satanás. Teníamos, hermanos, cadenas espirituales. Teníamos una venda en nuestro entendimiento. Éramos como marionetas. Si se recuerda de Sansón, cuando Sansón dice que le sacaron los ojos y dice que era un juguete del mundo, un juguete de Satanás. Lo hacía como quería. De igual manera usted y yo éramos así. Éramos juguetes del mundo. Éramos marionetas de Satanás. Satanás nos movía nos movía a hacer lo que él quería que hiciéramos. Nos movía a su gusto. Pero cuando el Señor resucitó, él nos dio victoria sobre Satanás. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermanos, ¿quién está dentro de nosotros? ¿Quién está dentro de nosotros, hermano? Jesucristo. Jesucristo, hermano, tiene todo poder y autoridad. Jesucristo es más grande que Satanás y Él está dentro de nosotros. Y dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios. Ya no somos del mundo, ya no somos de Satanás, ahora somos de Dios, hermano, porque aceptamos a Cristo. Dice, y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Cuando usted aceptó a Cristo
y lo recibió, el Señor vino a morar dentro de su corazón. El Señor rompió las cadenas de pecado que lo ataban. El Señor lo hizo una nueva persona. Y Satanás dijo: este ya se me escapó. Aleluya. Y dice el capítulo 5, versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora ya no le pertenecemos a Satanás. Ahora somos propiedad de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo que nos señala propietarios o pertenencia de Dios, que Él es nuestro propietario. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Jesucristo fue para darle a usted autoridad sobre Satanás. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 21 y 22 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21 al 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice: no quitando la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él lo lavó con la sangre poderosa de Jesús, y dice que a Él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero Jesús también dijo: he aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, dice también: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, antes usted y yo éramos pisoteados por Satanás. Antes usted y yo éramos marionetas de Satanás. Pero ahora, cuando Cristo llegó a nuestra vida, Él dice: yo te doy mi autoridad para que tú pisotees ahora a Satanás, para que pisotees ahora a los demonios, para que pisotees ahora la circunstancia. El Señor te dice: iglesia, tú tienes mi autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero como que a veces se nos olvida, hermano, Dios nos ha dado autoridad. El Señor resucitó de la tumba para darle a usted poder sobre Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para darle a usted poder sobre Satanás. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí entendió lo que dice ahí? Dice que todas las cosas las puso el Señor bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza. Usted y yo como iglesia somos su cuerpo. Y dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Usted y yo somos el cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo, somos los pies. Somos los pies porque somos el cuerpo de Cristo en un sentido espiritual, no literal. Todas las cosas están bajo los pies de la iglesia, bajo los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Porque usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Él es la cabeza, usted y yo como iglesia somos el cuerpo. Y si todas las cosas están bajo los pies del Señor,
aleluya, también están bajo los pies de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Los demonios deben estar abajo, las circunstancias deben estar abajo, Satanás debe estar abajo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Aleluya, gloria a Dios. El Señor resucitó, el Señor no está muerto, el Señor está vivo, el Señor está aquí, el Señor está aquí, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a adorarle al Señor. Él no está muerto, Él está vivo. Aleluya, Él está vivo, hermano. Gloria a Dios. No está más en una tumba, no está más en una cruz, no está más en una tumba. Él está, hermano, aleluya, en medio de su pueblo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él está en medio de nosotros, hermano, para bendecirnos. Él está en medio de su iglesia, como el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, que había 7 candeleros, símbolo de la iglesia, y en medio de los 7 candeleros estaba Jesucristo, como diciendo: Jesucristo, yo estoy en el centro de mi pueblo para darle fortaleza, yo estoy en medio de mi iglesia para darles bendición, para darles sanidad, para traer sanidad, para traer fortaleza, para traer bendición. Alabado sea el nombre del Señor, como diciendo: estoy velando por mi iglesia. Levanta tus manos al cielo, ahí donde tú estás. Adora al Señor. No adoramos a un Cristo muerto, hermano. Él está vivo. No lo vemos, pero Él está vivo. Lo podemos sentir.